Al explorar los evangelios, nos damos cuenta de que Jesús buscaba a menudo la soledad para orar. Tomemos, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, donde se menciona: cuando hubo despedido a las multitudes, subió al monte a orar a solas. Y cuando llegó la noche, estaba solo. Reflexionar sobre por qué Jesús, siendo Dios, se dedicó a la oración, nos lleva a un fascinante viaje a través de las complejidades de su doble naturaleza, plenamente divina y plenamente humana. Es importante recordar que nuestra comprensión de Dios implica el concepto de Trinidad, un Dios que existe eternamente en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres dioses separados, sino una unidad en la divinidad, como el agua, que puede ser sólida, líquida y vapor. En el Evangelio de Juan, Jesús habla del Espíritu Santo, una persona distinta enviada por el Padre para actuar en su nombre, revelando los papeles interconectados dentro de la Trinidad. Sabiendo esto, puede surgir una pregunta aún más intrigante. Si Jesús es Dios, ¿por qué es necesaria la oración? Esta pregunta nos lleva al corazón de la misión terrenal de Jesús. Pero antes de profundizar, me gustaría pedirte que hagas clic en el botón Me gusta y que consideres suscribirte al canal. Esto nos ayudará mucho a seguir ofreciéndote vídeos como este. Y vamos al vídeo. A pesar de ser plenamente Dios, eligió experimentar plenamente la humanidad, incluido el acto de la oración. En la Biblia, encontramos pasajes que revelan la naturaleza única de Jesús. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 8, leemos: teniendo la forma de Dios, no se consideró igual a Dios como nosotros, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estas palabras nos ofrecen una visión profunda de la dualidad de Jesús. Tenía la forma de Dios, siendo plenamente divino en su esencia. Sin embargo, al mismo tiempo, se despojó de sí mismo, asumiendo la forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Esto significa que Jesús experimentó la plenitud de la humanidad, compartiendo con nosotros todas las alegrías y desafíos de la vida terrenal. Aunque tomó forma humana y se hizo semejante a nosotros, seguía siendo, al mismo tiempo, Dios Todopoderoso. A lo largo de los Evangelios, vemos a Jesús realizando milagros extraordinarios, expresando un poder que solo podía atribuirse a su divinidad. Curó enfermos, calmó tempestades e incluso resucitó muertos. Estos hechos extraordinarios nos recuerdan que Jesús es verdaderamente Dios. Al mismo tiempo, sin embargo, encontramos episodios que revelan su humanidad. En el capítulo 11 de Juan, versículo 35, encontramos el versículo más corto pero más profundamente significativo de la Biblia. Jesús lloró. Estas dos palabras encapsulan la profundidad de sus emociones humanas ante la muerte de su amigo Lázaro. Esta dualidad única de Jesús es crucial para nuestra comprensión de la salvación. Como hombre, Jesús experimentó todas las tentaciones y dificultades a las que nos enfrentamos, pero sin pecar. Conoció el hambre, la sed, el dolor y la alegría. Su auténtica humanidad le permite ser nuestro intercesor compasivo. Al mismo tiempo, su divinidad garantiza la eficacia de su obra redentora. Solo el sacrificio de un ser perfecto, completamente libre de pecado, podía reconciliar a la humanidad con Dios. En su dualidad, Jesús se convierte en el mediador perfecto entre Dios y el hombre. En el capítulo 1 de Marcos, versículo 35, leemos: al amanecer, cuando aún estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de casa y se fue a un lugar desierto donde oraba. Aquí encontramos a Jesús
el Hijo de Dios, buscando la soledad para comunicarse con el Padre. Esta búsqueda de momentos de oración revela la humanidad de Jesús. A pesar de ser Dios, necesitó hacerse pasar por un comando para experimentar la necesidad de retirarse, reflexionar y buscar la guía divina, tal como hacemos nosotros en nuestros momentos de oración personal. En Hebreos, capítulo 4, versículo 15, aprendemos que Jesús fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Sus oraciones, por tanto, se convierten en un testimonio tangible de esta genuina experiencia humana. Sin embargo, al mismo tiempo, las oraciones de Jesús también reflejan su divinidad. En el capítulo 11 de Juan, versículos 41 y 42, durante la resurrección de Lázaro, Jesús dice: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Sé que siempre me escuchas. Estas palabras revelan la profunda confianza que Jesús tenía en la respuesta del Padre a sus oraciones. Su íntima conexión con Dios como parte de la Trinidad subraya la dimensión divina de sus oraciones. Para entender la Trinidad, primero debemos reconocer que hay un Dios que existe eternamente en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el capítulo 10 de Juan, versículo 30, Jesús dice: Yo y el Padre somos uno. Esta unión intrínseca entre el Padre y el Hijo es fundamental para nuestra comprensión de la Trinidad. Cuando contemplamos las oraciones de Jesús, nos sumergimos en la intimidad de esta relación divina. La presencia del Espíritu Santo también es evidente en las oraciones de Jesús. En el capítulo 14 de Juan, Jesús promete enviar al Consolador, el Espíritu Santo, que permanecerá con los discípulos para siempre. Esta promesa se cumple en Hechos 2, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los seguidores de Jesús. Las oraciones de Jesús también pueden verse como una forma de continuar la obra divina a través del Espíritu Santo, que actúa en total armonía con el Padre y el Hijo. La dualidad de Jesús desempeña un papel crucial para comprender que sus oraciones no eran meros rituales formales, sino una forma de dar ejemplo de cómo la humanidad puede comunicarse con la divinidad. En el capítulo 6 de Mateo, versículo 6, Jesús instruye a sus seguidores sobre la oración, diciendo: Pero cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que es invisible. Entonces tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Estas palabras reflejan la sinceridad y la intimidad que Jesús buscaba en sus propias oraciones. A pesar de ser Dios mismo, Jesús necesitaba tener forma humana para enseñarnos cómo actuar. La dualidad de Jesús, siendo completamente divino y completamente humano, permitió que sus oraciones sirvieran de canal divino-humano. Él reza al Padre, revelando la perfecta sumisión y comunión entre las personas de la Trinidad. En Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17, durante el bautismo de Jesús, presenciamos al Padre hablando desde el cielo, al Hijo siendo bautizado y al Espíritu Santo descendiendo como una bomba. Esta escena refleja la presencia activa de cada una de las personas de la Trinidad. De este modo, las oraciones de Jesús se convierten en un retrato vivo de la interacción amorosa y cooperativa entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las oraciones de Jesús revelan también aspectos fundamentales de su relación con Dios, subrayando la confianza, la sumisión a la voluntad de Dios y la misión redentora que impregnan su itinerario terrenal. La profunda confianza de Jesús en Dios queda patente en sus palabras y actitudes. Incluso ante desafíos aparentemente insuperables, expresa una confianza inquebrantable en la respuesta del Padre.
Sus oraciones están marcadas por la certeza de que Dios le escucha y actúa según su voluntad. Cuando examinamos la oración de Jesús, especialmente en el huerto de Getsemaní antes de su arresto, vemos un momento crucial. Pide que se aparte el cáliz, indicando su humanidad y el deseo natural de evitar un sufrimiento inminente. Sin embargo, concluye con la poderosa afirmación: «Pero no hagáis lo que yo quiero, sino lo que queréis vosotros». Aquí vemos una sumisión voluntaria a la voluntad del Padre. Esta sumisión no implica debilidad, sino una profunda comprensión del orden divino y una expresión de la relación única entre el Padre y el Hijo en la Trinidad. La dualidad de Jesús como plenamente divino y plenamente humano se reconcilia en la sumisión a la voluntad del Padre. Este ejemplo no es solo teológico, sino también práctico para los seguidores de Jesús. Nos enseña a confiar en la voluntad de Dios, incluso cuando nuestros propios deseos y entendimiento puedan diferir. La oración de Jesús es un modelo de humildad y confianza que anima a los cristianos a buscar la voluntad de Dios en sus propias vidas. Jesús también oró a Dios como una forma de interceder por sus discípulos y por todos los creyentes, demostrando la amplitud de su amor y compromiso con la humanidad. En Juan 17 encontramos la oración sacerdotal de Jesús, un momento íntimo y poderoso en el que intercede ante el Padre. Sin limitarse a los que estaban físicamente presentes en ese momento, Jesús mira hacia adelante, orando por todos los que llegarían a creer en Él. Dice: «No ruego solo por estos, sino también por los que vendrán a creer en mí por la palabra de ellos». La profundidad de este gesto de intercesión revela no solo el alcance de su amor, sino también su conciencia global de la condición humana. Jesús, como intercesor, comprende las luchas, los desafíos y los anhelos de cada creyente a lo largo de la historia. Su oración trasciende el tiempo, abrazando a cada uno de nosotros individualmente. El compromiso de Jesús como intercesor va más allá de las palabras. Su oración no es una mera formalidad, sino una expresión sincera y apasionada de su deseo de protección, alegría, unidad y pureza. Él reza para que estemos en el mundo, pero no seamos del mundo, asegurando nuestra preservación espiritual mientras navegamos por las complejidades de la vida terrenal. Este papel de intercesor es inseparable de su amor redentor. Jesús no solo redimió a la humanidad en la cruz, sino que sigue intercediendo por nosotros ante el Padre. Su intercesión es un testimonio de su compromiso permanente de guiarnos, protegernos y fortalecernos espiritualmente. El ejemplo de Jesús en la oración es algo más que un modelo a seguir. Es una profunda invitación para que cultivemos una relación personal con Dios a través de la oración. Jesús, siendo plenamente divino, se hizo humano para demostrar la importancia de mantener una conexión constante con Dios. Sus retiros a lugares solitarios para orar reflejan su deseo de cultivar un espacio sagrado de comunicación con el Padre. Nos invita a hacer lo mismo, a buscar momentos de intimidad con Dios en medio del ajetreo de la vida cotidiana. Del mismo modo, nos enseña la importancia de relacionarnos con el Padre Divino. Subraya que el Hijo solo puede hacer lo que ve hacer al Padre, y esta dependencia se refleja en sus oraciones. Siguiendo este ejemplo, se nos invita a reconocer nuestra propia dependencia de Dios, buscando guía, fuerza y sabiduría a través de la oración. El Padre Nuestro, compartido por Jesús con sus discípulos, no es solo una fórmula, sino una guía para una oración significativa y completa. Enseña que la oración no consiste solo en pedir cosas, sino también en adorar a Dios, buscar su voluntad y expresar confianza en su provisión diaria. Espero que le haya gustado el vídeo.
por favor suscríbete al canal, deja tu like y haz clic en uno de los 2 videos que aparecerán para seguir viéndonos. Abrazos y que Dios los bendiga.